Hago stream de repente en Twitch. El martes hice por el día de Star Wars. Estaba jugando el Jedi Fallen Order. Y a lo mejor hoy día igual me voy a conectar un ratito como a las 8, yo creo. Voy a estar jugando un juego de terror. Al final de la clase te paso el link para que me sigas. Vamos a ver hoy día lo que es las direct and indirect questions. Preguntas directas e indirectas. Cuando nosotros hablamos de pregunta directa, estamos hablando de algo, de una pregunta que nosotros necesitamos conocer algo en específico, que la respuesta tiene que ser también muy directa. Por ejemplo, la pregunta básica, que la vamos a estar igual analizando varias veces, que aparecen los ejemplos al principio, es ¿dónde está el baño? Si yo voy a algún lugar, lo más probable es que yo pregunte ¿dónde está el baño? Y la respuesta que yo espero es que me digan el lugar específico donde está. Al fondo a la derecha, al final del pasillo, ¿no? Arriba en el segundo piso. Yo espero algo específico. Entonces, la pregunta directa lo que busca es tener una respuesta específica y directa. Sin rodeos. Yo no voy donde alguien y le pregunto dónde está el baño para que me diga que, no sé, de qué color son los azulejos, por qué fue construido, cuándo fue construido. No, yo espero que me diga dónde está y punto. Esas son las preguntas directas. Las preguntas indirectas es preguntar lo mismo, pero con palabras un poquito más rebuscadas, un poco más educadas, un poco más formales. ¿Ya? Y vamos a ver por qué es ese cambio. Vamos a activar. Siempre se me olvida activar esto. Lo digo en todos los videos, siempre se me olvida. Preguntas directas. Direct questions are the normal questions that we can ask friends, family members, and people who we know well. Las preguntas directas son las preguntas normales, entre comillas, ¿ya? ¿Qué les podemos hacer a nuestros amigos, miembros de la familia y personas a las que conocemos bien? ¿Ya? No es llegar y preguntar. Pucha, Sergio. Yo no sé por qué no la ven juntos. Pueden ver la del celular, igual, si no sé por qué. Quieren ver solamente al computador y se puede ver desde el celular. Entonces, como yo les decía, son preguntas normales, ¿cierto? Que nosotros le podemos hacer a las personas que conocemos. Y un ejemplo de esta pregunta directa es ¿Where is the bathroom? La que yo les decía anteriormente. Where is the bathroom? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Si yo voy a un lugar y le pregunto a alguien ¿dónde está el baño? Igual suena un poco raro si yo voy a un local, por ejemplo, a un restaurante, y yo pregunto, oiga, ¿dónde está el baño? Es un poco fuerte de preguntar así, ¿ya? Lo ideal es que uno lo pregunte de una forma un poquito más rebuscada, ¿cierto? Un poquito más formal. Más que nada por educación. Ahora, si yo soy un maleducado, pregunto como yo quiera, que no es lo ideal. Y luego tenemos las indirect questions. Las indirect questions are a little more formal. Perdón. Indirect questions are a little more formal and polite. We use them when talking to a person we don't know very well or in professional situations. And their form is a little different. Las preguntas indirectas son un poco más formales y educadas, ¿ya? Las usamos cuando hablamos con una persona que no conocemos muy bien, ¿ya? Como yo les decía, cuando yo no conozco a alguien no puedo ir y preguntar algo directo. No debo,
Puedo hacerlo sí porque tengo la capacidad, pero no debo. Ya es un tema de educación. O en una situación profesional, obviamente, si le pregunto a alguien que está en un cargo más arriba, tengo que ser un poco más respetuoso. Y su forma es un poco diferente. Un ejemplo de la pregunta indirecta con el mismo ejemplo anterior de dónde está el baño sería así. Could you tell me where the bathroom is? ¿Me podría decir dónde está el baño? Básicamente la diferencia entre una pregunta directa e indirecta es que en una yo pregunto la información directamente que quiero saber y en la otra estoy como casi como pidiéndole un favor a la otra persona que me diga la respuesta que yo espero. Yo no esperaría con esta pregunta que alguien me respondiera, por ejemplo, no. Si yo pregunto, ¿me podría decir dónde está el baño? Y que alguien me diga no. Sería como chocante, sería como ilógico. Lo que yo espero cuando yo le pregunto a alguien, ¿me podría decir dónde está el baño? Es, sí, cómo no. Usted tiene que ir al segundo piso y me da la dirección. ¿Ya? Si alguien me dijera así como, yo le pregunto, disculpe, ¿me podría decir dónde está el baño? No, no puedo decirle. Uno quedaría como marcando ocupado, porque uno está ocupando toda su formalidad y toda su educación. Entonces uno esperaría que la otra persona también lo respondiera de la misma forma. Y ahí, bueno, ahí nos podemos salir de madre. Ojalá que no, pero ojalá que nunca les pase. No me ha pasado. Me han agarrado para el deseo, sí, pero no me ha pasado. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo empiezo con una frase que se llama opening phrase, una frase de apertura, que es, me podría decir, y hay varios ejemplos de esto. Está la que nombrábamos anteriormente, could you tell me, me podría decir, could you tell me, me podría decir, do you know, sabe usted, do you know, sabe usted, I was wondering, me preguntaba o me estaba preguntando. I was wondering, me preguntaba o me estaba preguntando. Do you have any idea? ¿Tiene alguna idea? Do you have any idea? ¿Tiene alguna idea? I'd like to know. I'd like to know. Me gustaría saber. Would it be possible? Would it be possible? ¿Sería posible? Is there any chance? Is there any chance? ¿Hay alguna posibilidad? Estos son algunos ejemplos. Hay más que lo vamos a ver en la siguiente tabla, que esta tabla que vamos a ver ahora, yo necesito que ustedes la escriban en su cuaderno, en su computadora, es decir, que la escriban en su cuaderno, ¿ya? Tienen que tenerla, que es esta de acá, donde tenemos, está como más explicado y de forma un poquito más visual, cómo nosotros construimos las oraciones directas e indirectas para notar la diferencia. Entonces tenemos types of questions, los tipos de preguntas. Direct questions o common questions, las preguntas directas o las preguntas comunes. Y al otro lado tenemos las indirect questions, que son más educadas y más personales. The structure, la estructura, cómo están formadas, cómo están construidas, cómo nosotros construimos estas oraciones. ¿Cuál es la forma en que cada oración tiene dispuesta un cierto tipo de palabra para poder ser generada? Esta es la estructura general. Pueden tener algunas o no. Te voy a explicar por qué. En una pregunta normal, lo lógico sería que tuviera una WH question. La WH son palabras que responden al dónde, cómo, cuándo, por qué, para qué, quién, a qué hora, cómo, cuántos, ¿ya? Y que tienen la estructura de WH. Si ustedes lo ven acá es where.
where, what, when, why, who, how, ¿ya? What for, what time, how often. Son preguntas que son palabras que tienen la WH y que se utilizan para hacer preguntas. Luego tenemos el auxiliary verb, los verbos auxiliares, ¿ya? Que el verbo auxiliar comúnmente es el does, el do, cortito acá, o el did. Comúnmente son esas. A veces es el have, pero en pocas ocasiones cuando nosotros utilizamos esto. Subject, que es el sujeto, que puede ser el nombre de una persona o personas, un objeto o simplemente un pronombre personal. Luego tenemos el verbo, que es el verbo que nos da como el sentido de la pregunta o de la oración. Y luego tenemos un objeto, que es un complemento, que es lo que nos da el contexto. Y obviamente la question mark, el signo de interrogación, al final. En algunas preguntas está la WH y no está el objeto. En otras preguntas no está la WH y está el objeto. ¿Ya? Pero comúnmente esta es la estructura básica. Puede faltar el objeto o puede faltar la WH. Lo del medio no puede faltar. En una pregunta siempre va a ir un verbo auxiliar o algún verbo que funcione como verbo auxiliar. Y si no está el verbo auxiliar, va a empezar sí o sí con una WH. El sujeto siempre tiene que ir, porque es una de las cosas importantes del inglés, que siempre va el sujeto, y si no está el nombre o el objeto en sí, va el pronombre personal, tiene que ir sí o sí. El verbo, obviamente, y el objeto. Que el objeto también puede, como es un complemento, a veces puede estar y a veces no. Es necesario, sobre todo los verbos que son transitivos. Los verbos transitivos requieren de que vaya un objeto al final, que vaya un complemento para darle sentido, si no queda como en el aire. ¿Ya? Por ejemplo, el verbo to be, el verbo yo soy, es un verbo transitivo. Si yo, por ejemplo, lo quiero ocupar en pasado y digo, no, es que yo estaba. ¿Yo estaba qué? O digo, no, es que él es. ¿Él es qué? Ya, necesita de un complemento como para que tenga sentido la oración. Y los ejemplos están, fíjense, where does he live? Where, que es la WH, ¿dónde? El verbo auxiliar, does. El sujeto, he, por eso que va el does, porque es un he. El verbo live y no tiene objeto, pero sí va el signo de pregunta. Where does he live? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Tenemos otro ejemplo. Did he go to London? Did empieza con verbo auxiliar, no tiene WH, empieza con el verbo auxiliar did, que este es el, significa que esta oración está en pasado. He, sujeto. Go, verbo. To London, objeto o complemento. Y acá tenemos las indirect questions, que son, ya les dije, que son más educadas, más personales, son más formales, que tienen la siguiente estructura: una opening phrase, una frase de apertura. Son los ejemplos que están, que les nombraba anteriormente. Y luego viene la pregunta, la WH word, si es que la tiene, o va con un if, si es que no es con WH word. Si la pregunta no tiene WH word, ya el dónde, cómo, cuándo, por qué, para qué, en inglés obviamente, va a llevar un if, que este es un condicional, ya que en este caso sería como simplemente para saber si es que sabes tú eso o no. Y luego dice la forma afirmativa.
Cuando yo hablo de forma afirmativa es el verbo en su forma conjugada ya sea en presente simple o en pasado, o dependiendo de la forma del tiempo verbal en el que esté la pregunta. ¿Ya? Eso siempre va a depender del tiempo verbal de la pregunta y eso uno lo puede saber. Y después vamos a ver que si tiene un auxiliar, ese verbo auxiliar ya nos dice en qué tiempo verbal va a estar la oración. Si no, hay otros verbos auxiliares que no son el do y el does o el did, que también nos indican el tiempo verbal en que va a estar. Si se fijan acá en el ejemplo, dice, can you tell me? Esta es la opening phrase, muy parecida a could you tell me. Ya, me puede decir, tengo la WH word ahora porque esta oración empieza con WH word. Luego elimino el auxiliar, tengo el sujeto y el verbo tiene que ir en presente simple porque el does me indica que la oración completa esta, la pregunta estaba en presente simple. Como es tercera persona, el live tiene que ir con ese. El siguiente ejemplo, fíjense, la pregunta parte con el did, o sea, me dice que esta oración está en pasado simple. Empiezo con la opening phrase. Do you have any idea? Como no tiene WH question, pongo el if. Luego, elimino el did, pero al eliminar el did, toda la otra oración tiene que seguir en pasado simple. Por lo tanto, el verbo lo cambia. De go pasa a went. Y el resto sigue igual. Y luego tenemos ejemplos de las frases de apertura o de opening phrases. Can I ask you? Could you tell me? Do you have any idea? Would you mind telling me what, why, where, who do you think? Puede ser what do you think? Why do you think? Where do you think? Who do you think? I was wondering, or I wonder. I'd be interested to know. I'd like to know. Would it be possible? Is there any chance? Anoten toda esta tabla, por favor. Oh, la lecera.
Pam, 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 pam. ¿Ustedes tuvieron clase antes, chiquillos? Chiquillos. Bueno, sí, clase, así como una clase online, no. Pero estuvimos trabajando con el profe en un cuestionario, así vía WhatsApp, ya que él no sabe ocupar bien el Classroom y todo esto. Hoy día no habían tenido clase entonces. No, después nos No, toca historia, creo. Ya, pero los viernes tienen clases en la mañana a primera hora, a las 8:30. con el profe Torres. Con el profe Torres. Ah, ya. Voy a pasar lista yo entonces. Él estaba haciendo la hoja de la asistencia. Sí, pero es que no la puso en donde tiene que ir, así que la voy a poner yo nomás. Ya, Antinao. Present. Ah, Christopher Cartes. Presente. Sergio Cartes, no puede contestar. ¡Ah! ¿Está acá al lado? Catrileo. Murió. Dorian. Y Luis Sánchez. Ya. Voy a poner aquí al ladito. Ahí sí. Ah, claro, pasó lista ahora y se van, ¿cierto? El Sergio se desconectó de antes. No me fijé, no me fijé. Ya tendría 4 nomás entonces. Y se desconectó. Capacito por ahí va a hablar. Que no se pudo conectar más. No, el Dorian, el Dorian. Que el Dorian estaba y se desconectó. Era ese. Obligado a dejarlo ausente. Qué lata. Entonces estaría Antinao, los dos Cartes y Luchito. Vamos. Ya, ¿terminaron de escribir la tabla? Sí. Tendré que comprarme otra silla. Vendo silla gamer para comprarme otra silla. Oye, sí, ¿a cuánto la puedo vender? 120. Tempe, que no tiene nada. Una nueva vale 150. En oferta. Sí, aquí abajo donde Fabi. En oferta valen 150. Porque esta, precio real es 199. Esto es una Monarchy, no es una marca genérica. Y
Bueno, no. Sí, ¿cómo que si no, no es gamer? Todas estas sillas sí son gamer. Po. Lo que pasa es que la que me quiero comprar yo es de género. Este es de cocuero. Y está impeque, no tiene nada. Y eso que tengo gato. Mi gato no la han tocado. Está impeque. Tiene menos de un año. Más que nada porque la quiero vender porque me quiero comprar otra silla. Y como para tener un poquito de capital, para no gastar tanto. Y para no tener dos sillas en la casa, porque estoy yo solo, así que no me sirve. Ya, vamos avanzando. Ejemplos. Si la pregunta directa es, where is Balmaceda Street? ¿Dónde está la calle Balmaceda? En la pregunta indirecta, como ya dijimos, yo tengo que agregarle una opening phrase. Tiene que ir el WH, esto de acá. Y yo ahora lo que necesito hacer es esta oración completa, ponerla en presente, o sea, ponerla en afirmativo. Eso significa que el is va a ir después del sujeto. Fíjense. Could you tell me, opening phrase, where, que es la WH, luego tengo el sujeto, Balmaceda Street, que es el objeto del que estoy hablando, y el is va al final, o va después del sujeto. Va después del sujeto. ¿Ya? Hay un cambio de orden acá. Yo lo cambio de orden, lo avanzo hacia después del sujeto. ¿Por qué? Porque en las preguntas indirectas con is y are, el verbo is o are, dependiendo de lo que tenga, viene después del sujeto. Entonces aquí puede ser Balmaceda Street, puede ser el baño, puede ser el nombre de una persona, el Carlitos aquí, va a ir después de eso. Ay, ay, ay. Perdón, chiquillos, que estoy aquí. Ahí está. Ya. Siguiente. Oh, perdón. Tienen que escribir.
Ya, vamos a la siguiente. Si yo tengo la pregunta directa, what time does the bank open? ¿A qué hora? What time, ¿a qué hora abre el banco? Lo que yo tengo que hacer para transformarla en pregunta indirecta es tener la opening phrase, ¿cierto? En un principio, continuar con el what time, que es la WH question, eliminar el auxiliar, y esta parte, la parte final, tiene que quedar en presente simple. ¿Y por qué presente simple, profe? Porque el does es el auxiliar que se utiliza en presente simple. Por lo tanto, si está el does, me indica que la oración está en ese tiempo verbal, presente simple. Por lo tanto, me queda así. Do you know? Cualquier opening phrase sirve, ¿ya? No es algo fijo. Do you know? Opening phrase. Tengo la WH, what time. Tengo la oración, the bank opens. Le agrego la S porque estamos en pasado, perdón. Le agrego la S porque estamos en presente simple, ¿ya? Como es presente simple, la tercera persona, el banco, él es un objeto aquí, it es un objeto, es una cosa. La tercera persona va con la S en el verbo al final. En las preguntas indirectas no utilizamos los verbos auxiliares do, does o did. No se utilizan. Y alguien me puede decir, pero profe, usted empieza la pregunta indirecta con el do. Sí, pero esta parte, el do you know, es una opening phrase. No es parte de la pregunta. Cuando habla de que no se utilice en la pregunta, es que de esta pregunta, de la directa, nosotros ya no la ocupamos cuando lo hacemos con su forma indirecta. Escriban. Después de esta clase me dicen que ustedes que tienen historia, ¿verdad? Sí, profe. Y después de historia, ¿qué tienen Por algo? horario sí. Después de historia, Después ¿no? no. Autoaprendizaje. Ah, ya, ya. Lo que pasa es que para poder recuperar un poco la clase, no, obviamente no hoy día, ya, no se preocupen, no hoy día no. Pero para poder recuperar las dos clases que perdimos antes, voy a tratar ahí de que el próximo viernes podamos tener en la tardecita, después de la clase de historia, o más en la tardecita, si es que ustedes quieren, hacer el recuperativo. Eso va a estar avisado obviamente con su profesor jefe y todo. ¿Ya? Y obviamente es obligatorio, porque es recuperativo. No tan tarde, profe. Yo tengo clase del CPH los viernes. ¿A qué hora? A las 4:30 hasta las 8:30. No tan tarde, pues yo te digo, no sé, para la una. Ah, ya, sí estamos bien, así estamos bien. No, pues a eso me refiero. Lo que pasa es que no es para ocupar la hora de historia, entonces puede ser después de historia. Si historia termina, deberían terminar como a las 12, yo creo. Ni tanto.
termina a las 11:50. No son A las las 12. 11:50, ¿eh? Por ejemplo, el otro viernes a las 12. De 12 a 1 o a 1:30, como si lo hacemos hasta 1:30 y podemos recuperar 2 clases al tiro y no nos vemos nunca más. Como para ir compensando un poco las clases que perdimos. Lo voy a consultar igual en UTP y en inspectoría para que sepan. ¿Ya? Y les aviso con el profesor jefe. Vamos a la siguiente. ¿La alcanzaremos a terminar? Quedan 5 minutos. ¿Verdad que terminamos a la...? Es que como yo no tengo más clases después, como que se me pierde la hora. Ya, lo vamos a dejar hasta aquí entonces y vamos a terminar en la clase de recuperación.